Gracias por acompañarnos. Como siempre, ya estamos listos para iniciar Entrevista Venevisión. El invitado del día de hoy es el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Andrina. Me comentaba que tenía mucho tiempo sin hacer una entrevista en televisión, más de 6 meses aproximadamente, así en un estudio. Desde antes de la campaña. ¿En qué ha cambiado Freddy Bernal en todo ese tiempo? Pero ahora fíjate, es gobernador, antes era protector. ¿Qué diferencia hay en la práctica? Bueno, en la práctica es que tenemos un estado bien complejo, pero lo hemos ido sacando adelante poco a poco. Tenemos un 100 y pico días de gestión y el pueblo del Táchira comienza a valorar un cambio progresivo en su nivel y en su calidad de vida. Ahora vemos unas ciudades limpias, unas ciudades donde avanza la recuperación de los espacios públicos, una ciudad donde hemos hecho un gran esfuerzo en materia de salud. Estamos recuperando la unidad de nefrología y urología del Hospital Central de San Cristóbal. El Hospital Central de San Cristóbal tiene 8 ascensores, 7 tenían parados más de 2 años, ya hemos arrancado con 4 ascensores. Hemos recuperado el principal liceo de todo el estado Táchira, que es el Liceo Simón Bolívar. Lo hemos restaurado totalmente con apoyo del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hemos arrancado un plan de asfalto de todo el área metropolitana. Tenía 18 años sin un plan de asfalto completo, que es descalificar la vieja capa asfáltica y avanzar a una nueva capa asfáltica. Junto con la alcaldía de San Cristóbal hemos comenzado un plan de recolección y reciclaje de desechos sólidos y hemos asumido la tarea o el objetivo de que San Cristóbal sea la ciudad ecológica de Venezuela. Hemos avanzado también en un plan para que nos ajustemos a cumplir las leyes de tránsito, ya que hay aún mucho desorden en las leyes de tránsito, y hay un elemento muy importante que es la seguridad. Hasta hace 3 años, lamentablemente el estado Táchira era un estado tomado por el paramilitarismo colombiano, había secuestro, extorsión, cobro de vacuna, los ganaderos no podían ir a sus fincas por el temor de ser secuestrados, y todo empresario tenía que pagar vacuna. El ciudadano de a pie temía salir con su carro o con su celular a las calles. Hoy, según informaciones del Ministerio del Interior, porcentualmente por densidad poblacional y por ser zona de frontera, hoy somos casi el estado más seguro de Venezuela. Eso significa que han comenzado a abrir restaurantes, volvió la inversión nacional. La extorsión, de alguna manera, no existe. No existe. No existe. El pago de vacunas que tradicionalmente se hacía por parte de los empresarios, sobre todo en las fincas, en las haciendas. El Táchira puede saber, los ganaderos saben que pueden ir a su finca con toda tranquilidad sin el temor a ser secuestrados. Que los empresarios pueden instalarse en Táchira, San Antonio, Ureña, en toda la región de desarrollo industrial sin pagarle vacuna a nadie. Y lo más importante, el ciudadano de a pie sale a las calles, trota por las avenidas, sale con su celular, sale con su carro, sin el temor a ser atracado. Acerca de esa seguridad ciudadana, hay un anuncio que usted hacía bien importante acerca de la presencia del tren de Aragua. Correcto. En la zona. Usted decía, no nos van a embochinchar el estado Táchira, pero también hacía un señalamiento bien importante que a la vez pudiera ser grave. Usted señalaba que ellos actuaban en coordinación con la Policía Migratoria de Colombia. ¿Tiene usted pruebas de esto? Sí, claro. ¿Y de qué manera se va a enfrentar esta situación? Fíjate, al pasar, para toda Venezuela, al pasar el puente internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira, la zona se llama La Parada. Bueno, la banda criminal del Tren de Aragua se instaló en esa zona. Tú ves a los criminales del Tren de Aragua cobrando protección y a 4 o 5 metros ves la Policía Nacional de Colombia. Evidentemente, ahí hay una complacencia o una articulación con la Policía Nacional de Colombia. Estos criminales han tratado de extender su zona de influencia a San Antonio de Ureña, lanzar una granada fragmentaria en San Antonio y lanzar una granada fragmentaria en Ureña para comenzar a cobrar vacunas. Bueno, yo tuve que, como decimos en Correo, declarar guerra a esa banda criminal y les dije, si pasa en la frontera ese tren, me toca descarrilar el tren y fundir la locomotora. ¿Qué significa eso? Que hemos establecido un plan de seguridad integral de todo el Táchira y hemos reforzado la frontera y eso nos ha dado buenos resultados. En el último mes hemos capturado en flagrancia 13 peligrosos criminales del Tren de Aragua que están a la orden de los tribunales competentes. Pero aún así no está desarticulada la banda. No, porque están del lado ya de Colombia. Y algunos de ellos han pasado para acá, se han caído a tiros del lado ya de Colombia, vienen corriendo hacia Venezuela, se han encontrado con autoridades competentes y han sido neutralizados 4 peligrosos individuos. Entonces ya el Tren de Aragua y los carteles paramilitares en Colombia saben que en Táchira hay orden. Por eso yo le dije,
la paz del Táchira no la vamos a cambiar por nada. Y el tachirense ha recobrado su tranquilidad, su paz y lo más importante, la inversión. El Táchira, en los últimos 7 meses, se han abierto 16 restaurantes en San Cristóbal y comienza a reactivarse la zona económica especial San Antonio de Ureña. Y ahorita estamos esperando que haya un cambio de gobierno en Colombia para la apertura comercial. Eso era lo que le quería preguntar. Dentro de su promesa en la campaña electoral hablaba de abrir la frontera. Esto no ha sucedido. ¿Qué ha pasado? No, se abrió la frontera. Pero totalmente Claro. no está así. Fíjate que Quisiera que nos hablara acerca de eso. ¿Qué es lo que ha hecho Claro. falta para que exista esa apertura total? Sí. El presidente Nicolás Maduro dio instrucciones de la apertura total de la frontera y abrir relaciones diplomáticas, comerciales y las relaciones humanas, que son normales, entre el norte de Santander y el estado Táchira. Bueno, se abrió el paso peatonal, se abrió la movilidad normal entre Villa Rosario, Cúcuta, San Antonio y Ureña. Lamentablemente el presidente Duque, ¿verdad?, sigue con la intransigencia de no tener relaciones con Venezuela. Así que el único responsable de que no haya apertura comercial es el presidente Iván Duque de Colombia. Nosotros esperamos que en las próximas elecciones, gane quien gane en Colombia, entienda que la relación de Norte Santander con Táchira es una relación humana, natural, comercial, y no tengo la menor duda que se va a abrir. Nosotros en Táchira estamos preparados. Y cuando digo nosotros, hablo de Fedecámaras, de la Cámara de Comercio de Ureña, de la Cámara de Comercio de San Antonio, de los aduaneros, de los prestadores de servicios de turismo. Estamos listos para abrir relaciones comerciales con Colombia porque eso impacta la economía de Norte Santander e impacta la economía del Táchira. Usted hacía referencia a la zona económica especial de San Antonio de Ureña. Yo quisiera que nos hablara acerca de cómo es ese movimiento económico en el Estado, porque se maneja el dólar, el peso. Hay personas que para hacer sus transacciones la hacen en pesos y no en bolívares. Correcto. Todo esto, si lo acompañamos con el impuesto a las grandes transacciones, debe generar una gran complicación en los tachirenses en cuanto a la desinformación. ¿Cómo está la economía en Táchira hoy? ¿Cuál es la moneda que se maneja hoy en Táchira? ¿El bolívar tiene fuerza? Bueno, yo diría que hay 3 economías. Lo primero que hay que entender es que el Táchira no se parece a Zulia, ni a Barinas, ni a Apure. ¿Y por qué? Realmente la entrada de Venezuela es por San Antonio del Táchira. Si tú hablas de Zulia, de Maicao a Maracaibo hay 1:30, pero luego la principal ciudad de Colombia es Cartagena a 6 horas. Mientras que si tú hablas entre Cúcuta y San Antonio son 150 metros que tú caminas y estás en Colombia. Entonces, la entrada de Venezuela es por San Antonio del Táchira. Eso implica que hay una realidad económica muy particular de la influencia del peso en la economía del Táchira. Entonces, en Táchira hay 3 economías. Una economía en dólares de un 10% aproximadamente. Una economía en bolívares de un 20%. Y una economía en pesos de un 70%. Eso es una realidad concreta. Yo la conversé con el presidente Nicolás Maduro y yo le pedí al presidente Nicolás Maduro que habíamos, por ahora, mientras no se acabe de fortalecer el bolívar, había que adecuar esa realidad y regularizar lo irregular. En ese sentido, ya los bancos del Estado abrieron cuentas bancarias en pesos. Entonces tú en Táchira puedes tener cuentas bancarias en dólares, en pesos y en bolívares. Y hay transacciones en toda divisa. Pero además ahora vamos... ¿Y cómo se reporta esto al fisco en cuanto al sistema de recaudación? ¿Cómo se hace para normalizar y hacer que eso no sea una economía subterránea? Ahí vamos para allá. Entonces, para eso es necesario las casas de cambio, que las hay clandestinas. Pero no debemos caernos a mentiras. Yo le dije al presidente Nicolás Maduro, vamos a regularizar, vamos a instalar las casas de cambio. Entonces, vamos a instalar casas de cambio en San Antonio, en Ureña, en San Cristóbal y en La Fría. ¿Para qué? Para que ese dinero que se va a los grupos irregulares o a las mafias entre el Estado venezolano. Entonces, te puedo decir que la economía del Táchira es una economía muy estable, realmente. La inflación del resto del país poco impacta en el Estado Táchira. Por eso el Táchira es una zona muy particular. Hay que ir al Táchira para conocerla, para vivirla y para disfrutarla. El tema de los servicios públicos, ahí no existe diferencia. En cuanto a las fallas en el servicio eléctrico, por ejemplo, usted hacía un llamado a que la gente mantuviera calma durante los cortes continuos. ¿Qué se ha adelantado en este sentido para garantizarle a las personas el acceso a los servicios públicos básicos? Sí, es evidente.
los cortes eléctricos han sido muy fuertes en el último mes y medio. Es una realidad que hemos vivido en Táchira porque resulta que el sistema eléctrico de Táchira, Mérida, Trujillo, Norte Barina, fundamentalmente depende del área hidroeléctrica. La sequía ha sido muy fuerte en la zona de los Andes, la represa ha bajado 14 metros y entonces el sistema para mover las turbinas está afectado por la falta de lluvia. Ha llovido hacia la zona norte del estado, pero no ha llovido hacia la zona sur. Y efectivamente nos hemos visto muy golpeados, hay que decirlo la realidad, y eso por supuesto impacta la economía, impacta la calidad de vida, impacta la tranquilidad de la gente. Yo estoy en conversaciones permanentes con el ministro Néstor Reverol, no tengo la menor duda que él está haciendo grandes esfuerzos, pero obligatoriamente en Táchira vamos a tener que empezar a futuro en vías alternativas, que no dependamos exclusivamente de la energía hidroeléctrica para poder efectivamente seguir adelante con la economía. O sea que en el estado Táchira no se puede hablar de sabotaje eléctrico como en otros estados del país. Yo diría que no, yo diría que estamos afectados en Táchira fundamentalmente por una sequía muy fuerte que ha bajado terriblemente el nivel del agua. Es tanto así que cuando se hizo la represa se cubrió un pueblo que se llama Potosí. Ahí hay una famosa iglesia. Cuando el nivel del agua está normal, la gente nada incluso a la altura de la cruz. Bueno, ahorita, el domingo pasado, un sacerdote hizo una misa en la iglesia. ¿Qué significa? Que está tan bajo el nivel del agua que volvió a aparecer la iglesia y el cementerio del pueblo que tenía muchísimo tiempo sin aparecer. Entonces, bueno, ha sido... O sea que el suministro de agua también está afectado en la entidad. No, el suministro de agua no, realmente. Porque realmente creo que Táchira es uno de los estados más estables en cuanto al suministro de agua. Lo que está afectado es la electricidad porque depende exclusivamente de la represa. Pero en cambio, el acueducto sí funciona perfectamente. La gasolina, gobernador, ¿de qué manera se está llevando a cabo el suministro de este servicio a todos los tachirenses? Se hablaba muchísimo de los sistemas alternos que se habían diseñado, los códigos, los chips. ¿De qué manera el tachirense está poniendo gasolina y si está allá la gasolina subsidiada? Te digo lo siguiente. Creo que Táchira es uno de los estados más estables en cuanto a la distribución de gasolina. Siempre hay problemas, no vamos a decir que es perfecto, pero está realmente bastante estable. En los últimos 20 días ha habido algunos problemas que estamos tratando de solucionar, pero en realidad no impacta tanto negativamente como en otros estados. Ahí hemos logrado un mecanismo de distribución, de controles, hemos dado una lucha fuerte contra las mafias de la gasolina. El contrabando de extracción ya no está funcionando en Táchira como antes. Yo creo que se ha minimizado un 90%. Cuando nosotros llegamos al estado, realmente un 40% de la población de una u otra manera vivía de la extracción de la gasolina y las bandas paramilitares se surtían de la extracción de la gasolina y el gasoil. Y bueno, con una estrategia político, militar y social hemos avanzado, hemos minimizado a una pequeña expresión el contrabando de gasolina y realmente podemos decir que hay bastante estabilidad en ese sentido. El tráfico de migrantes venezolanos en la frontera, quiero que nos hable acerca de eso. Hay dos informaciones importantes. Venezolanos lideran creciente número de migrantes que cruzan el tapón de Dairén, esto es en la frontera Colombia-Panamá. Se presume que muchos provienen de Táchira u otras regiones fronterizas como Zulia. Y precisamente ayer fue noticia un tiroteo en la frontera colombo-venezolana en Zulia que dejó herido a un menor de edad. ¿De qué manera se está custodiando la frontera para esos venezolanos que están saliendo del país? ¿Cómo lo califica usted? ¿Sí ve que ha bajado el número de venezolanos que buscan irse por la frontera a otros destinos? Fíjate, yo te puedo dar una cifra, una gráfica. Hace 2 años existían los famosos caminantes. Tú veías por las vías cientos de personas todos los días con bolsitos caminando que iban de diversas partes del país atravesando la frontera, pero en cientos, era innumerable la cantidad de personas que se iban. Tú puedes ir ahorita al Táchira, puede haber que sea graneadito uno que otro, pero eso ha bajado en un 90%. Al contrario, lo que sí hemos comenzado es a recibir cada vez más venezolanos que regresan a Venezuela. Eso sí, el número, y eso lo podemos medir por migración Venezuela, ¿verdad? Y por la entrada por el puente internacional Simón Bolívar. Ahora fíjate lo siguiente. En Táchira hay una dinámica que es diaria. Todos los días pasan de San Antonio a Cúcuta y a la inversa unas 30.000 personas. Pero no es que se van, no.
pasan a San Antonio de Ureña, a Cúcuta y Villa del Rosario y vuelven en la tarde. O sea, es una dinámica normal. Muy cambiante. Una dinámica normal, no. O sea, no se van del país. Se van a hacer actividades al norte de Santander y vuelven a la tarde. Más o menos 30.000 personas están en esa dinámica. Por ejemplo, hay 4.500 niños de San Antonio de Ureña que estudian en el norte de Santander. Hay miles de personas en el norte de Santander que trabajan en San Antonio de Ureña. Y a la vez hay gente de San Antonio de Ureña que trabaja en el norte de Santander. Eso es normal. Ahora, en cuanto a la criminalidad, norte de Santander es uno de los estados más violentos de toda Colombia. Existen los rastrojos, los jurabeños, los grupos irregulares, colocan bombas, asesinan, secuestran. Eso de una u otra forma siempre impacta sobre Venezuela. Sin embargo, yo quiero felicitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Táchira, al general Moreno Martínez, al general Julio Moronta, porque tienen establecido un mecanismo de control que realmente podemos decir que en Táchira está garantizada la soberanía y la paz. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Se nos agotó el tiempo. Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira. Gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Como siempre, hacemos una breve pausa. Al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.